pues no nos vamos a poder estar viendo todas ni escuchando todas y todos, solamente escribiendo en el chat en la oportunidad de la parte de preguntas, comentarios y aportes que tendremos. Estamos iniciando hoy día, que es 24 de septiembre, y continuaremos las 3 siguientes sesiones. El martes 1 de octubre con el tema Mujeres en la defensa de la tierra y el territorio. Las voceras serán Trini Ramírez del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México. Josefina Santiago de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua de Oaxaca. Y como comentarista, Eunice Elenes Martínez de Taula Permexic de Cataluña. Y tendremos como facilitadora a Consuelo Tafoya. El martes 8 de octubre, las voceras hablarán de la defensa de los derechos humanos. María de Becchi, de Artículo 19, y María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. La comentarista será Gaby Cooper, de la revista alemana independiente ILA, que está enfocada en la situación social, económica y cultural de América Latina y las interdependencias entre América Latina, Alemania y Europa. La facilitadora será Ulrike Capdepon. El martes 15 de octubre, la sesión versará sobre las mujeres resistiendo a los megaproyectos y estará a cargo de Ana Esther Ceseña del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y de Lucila Betina Cruz Velázquez de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que serán las voceras. La comentarista será Johanna Bergenström de Gadip, de Suecia, y la facilitadora será Edme Domínguez. En esta sesión se hará una explicación acerca de cómo proponemos desarrollar este trabajo. El horario en todas las sesiones es a las 10 horas de México, las 18 horas de Europa Centro. Prácticamente el idioma dominante será el español, pero quienes requieren traducción al inglés, hay un icono abajo al que pueden acceder. Y agradecemos la función que tiene Chantal Melo para lograrlo como traductora. Bien, en esta sesión haremos una introducción, Edme Domínguez y esta quien habla, con algunas consideraciones acerca de los tratados de libre comercio e inversión, y después las voceras de este día, Mari Peñalosa de la CETIEN y Rosario Ortiz de la Red de Mujeres Sindicalistas, que un poco más adelante tendremos el honor de presentar. Y abordarán el tema de las mujeres trabajadoras. Entonces, solicitamos a Edme que abra la introducción y enseguida continuaré yo. Cada una tendremos 10 minutos. Edme, a tus órdenes. Muchas gracias, María. Estoy tratando de ver si logro. Aquí está. ¿Pueden ver mi presentación? Perfectamente. Ok. Entonces, es una breve presentación de introducción a estos temas y es género, comercio internacional y condicionalidades. Como ya me presentó María, soy Edme Domínguez y pertenezco a GADIP, una asociación en Suecia, y White Plus, que es nuestra red que está facilitando este sistema de webinar. Entonces, quería introducir qué es el comercio exterior y cómo se encuadra dentro de las cadenas globales de producción, donde
Como sabemos, se fragmentan todos estos procesos de producción para abaratar productos y por cuestiones logísticas. Por ejemplo, mucho se fue a China, ahora está regresando a Centroamérica. Y esto es facilitado por los tratados de libre comercio que abren mercados, pero también atraen inversiones que aceleran estos procesos. Los países más pobres se insertan con mano de obra muy barata, muchas veces son mujeres, sobre todo materias primas interesantes para este tipo de comercio. ¿Y qué tiene que ver el comercio y el género? Pues es una forma de ver las consecuencias sociales de la liberalización comercial y los ajustes estructurales. Los tratados de libre comercio es una forma muy violenta de modernización, donde las estructuras sociales de la desigualdad muchas veces se hacen más desiguales, como la vamos a ver en algunos ejemplos. Y las consecuencias a nivel de género de los tratados de libre comercio es la apertura de mercados, liberalización comercial, que va a tener efectos de redistribución del ingreso en estas economías nacionales. Ciertos grupos se van a aprovechar de esto y otros grupos van a ser marginados, con consecuencias en términos de género, es decir, mujeres, hombres y otro tipo de minorías, a nivel de la producción, reproducción y consumo, es decir, se va a afectar tanto la producción, como dije, las cadenas de producción, la reproducción, que quiere decir los labores de la casa, y el consumo, el tipo de mercado, el tipo de productos a los que tenemos acceso. Entonces, esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, en países africanos, esta entrada al libre comercio ha significado recortes en gastos sociales porque hay pérdidas de ingresos públicos, porque ya no se les cobra aranceles a muchos productos. Y en muchos países africanos se constató, por ejemplo, que las tarifas aduanales representaban hasta el 25% de los ingresos del Estado que se han perdido con los tratados de libre comercio. Como ya mencioné, se crean nuevos empleos. En México, por ejemplo, maquilas o agroindustria con mucha mano de obra femenina para abaratar costos. Inversiones extranjeras que también vienen con estos tratados, que crean también empleo mal pagado y consecuencias ambientales. Pero además son paquetes jurídicos donde el Estado y la sociedad civil pierden mecanismos de defensa contra empresas inversionistas muy bien protegidos a cambio de promesas de crecimiento económico a través de más exportaciones. En muchos de estos tratados, como en el de la Unión Europea, México, existen las cláusulas sociales de género y medioambientales, pero cuando existen son muy débiles y no tienen mecanismos de sanción. Y en estos tratados de la Unión Europea hay desde los 90 una política de condicionalidad en relación a que estos tratados deben responder a principios con países que tengan principios de democracia y respeten los derechos humanos. Pero estas cláusulas no son vinculantes y es lo que mucha gente de la sociedad civil pide, que sean vinculantes, que se respeten, y solo lo son en teoría para ciertos tratados, por ejemplo, los tratados de asociación como el que tiene la Unión Europea con México. Estas condicionalidades también varían cuando son solamente tratados de libre comercio. Entonces se requiere que haya un respeto al comercio y desarrollo sostenible, es decir, se respetan los derechos laborales y el medio ambiente, pero no se habla de derechos humanos. Se empieza a hablar de derechos humanos y democracia solo cuando se trata de tratados de asociación, que son los que requieren el consenso de todos los 27 miembros de la Unión Europea para ser ratificados. Por lo tanto, la Unión Europea, la Comisión Europea, hace la estrategia de separar el comercio del resto del tratado de asociación. Pero México sí tiene un tratado de asociación. Y este tratado empezó en el año 2000 y no tuvo tanto, no fue tan significativo para la cuestión del comercio, sino para la cuestión de inversiones, porque traía mucha protección a las inversiones europeas. Ahora se está modernizando, es decir, se está negociando un tratado ya modernizado del que empezó en 2000, y por lo que hemos visto en investigaciones que hemos hecho, esta apertura va a tener muchas consecuencias para las pequeñas empresas, muchas veces lideradas por mujeres, y para el área de salud. Sectores concretos que van a ser abiertos a la competencia europea son lácteos, producción avícola, lo que amenaza con dejar estos sectores
fuera de la competencia, afectando a muchas mujeres que trabajan ahí. Va a haber un reforzamiento de las cláusulas de protección intelectual que posiblemente afecten medicinas genéricas baratas. Estos solo son unos ejemplos de lo mucho que va a afectar esta modernización del tratado. Entonces, en mis reflexiones finales, es por qué una perspectiva de género en comercio internacional, porque es una manera de ver las consecuencias a nivel macro y microeconómico de la globalización. Es útil a nivel académico y activista para lograr dar atención a estos fenómenos y lograr cambios. Y porque nos ayuda a desmitificar la creencia de que estos tratados de libre comercio ayudan al desarrollo y al bienestar social. Muchas gracias y esto era lo que tenía que decir. Ay, pues muchas gracias, Edme, por esta participación muy puntual en asuntos básicos que tienen que ver con este tratado. Y yo hablaré del tratado en general y cómo hemos ido en México eh, insertándonos, cómo nos hemos ido insertando en estas firmas, en estas negociaciones de los tratados. Empiezo diciendo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado Telecán, ahora TEMEC, negociado entre Canadá, Estados Unidos y México desde los principios de los años 90 y puesto en vigor el 1 de enero de 1994, surgen condiciones de grandes asimetrías entre los tres países. Y ante las condiciones de explotación, pobreza, exclusión que por centenas de años han padecido los pueblos indígenas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, dice ya basta. Declara la guerra al gobierno mexicano y exige sus justas demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Clamor de los grandes sectores empobrecidos de este país. En paralelo, el gobierno mexicano aseguraba que tendríamos relaciones de igual a igual, que nuestra economía crecería, se expulsarían más y mejores empleos, se eliminarían las cláusulas de comercio con estatus de nación más favorecida, facilitaría la circulación transfronteriza de bienes y servicios, aumentarían las oportunidades de inversión, proporcionaría protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y establecería un marco de mayor cooperación trilateral, entre otros. Sin embargo, lo que sucedió es que se enganchó al vagón del país, el vagón del país, a la locomotora de Estados Unidos, con el cual se ha hecho un viaje al infinito hacia una experiencia económica y dependencia económica, comercial y financiera. Remodelar el país para dejarlo a modo de los intereses de los grandes capitales ha sido un proceso que a partir de los años 80 se fue intensificando, estructurando y adicionando cada vez más insumos a esa gran maquinaria de guerra neoliberal, depredadora, destructora e inhumana. El consenso de Washington, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, los acuerdos de los grupos G7 y G20, marcaron la definición de las políticas económicas y sociales que se debaten en el mundo por la hegemonía y definen estrategias geopolíticas para garantizar su poder en el mundo. La consigna ha sido liberalizar el comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando cualquier tipo de barrera arancelaria.
de regular las actividades económicas, reestructurar la planta productiva, atraer las inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de restricción, privatizar las empresas públicas, reducir o modificar el papel del Estado, disminuir el gasto público, determinación del mercado de tipo de interés y de los tipos de cambio de manera que sea más competitiva, coronar a la productividad y a la competitividad como ejes de las relaciones en el mercado global, flexibilidad laboral y debilitar a los sindicatos y a las organizaciones sociales. Todas estas disposiciones e instrumentos que distingan el sistema capitalista y patriarcal, recrudecidos con la doctrina neoliberal y el colonialismo, se fueron intensificando con las negociaciones de los distintos tratados de libre comercio e inversión, sean transpacífico, transatlántico o con el Acuerdo Global, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual ahora se busca modernizar. Pero destacamos algunos elementos claves que distinguen estos instrumentos. 1. Las negociaciones son hechas a espaldas de los pueblos, de las sociedades, en un gran secretismo. Pero al mismo tiempo son acompañadas de una fuerte propaganda que anuncia los grandes ventajas que vamos a alcanzar y van deslizando mensajes constantemente por todos los medios, presentando imágenes del país maravilloso que habrá de resurgir. 2. Las reformas constitucionales al artículo 27, impulsadas por Salinas de Gortari, favorecen la privatización de las tierras y afectan el régimen de propiedad social, es decir, los ejidos y los bienes comunales, disponibles ahora a las leyes del mercado. Las tierras pueden ser concesionadas y arrebatadas a los campesinos e indígenas, y si existe oposición de su parte, pueden ser despojadas, sobre pretexto del interés nacional. Restan el apoyo a los productores y productoras del campo y facilitan la desmedida apertura de empresas agroindustriales y agroexportadoras. Se abren inversiones a las empresas transnacionales que disponen de las tierras, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad. Las faculta para la exploración y extracción minera, petrolera, de hidrocarburos, de electricidad y la energía, que son parte de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Las bajas normas y estándares ambientales son uno de los principales atractivos para las inversiones extranjeras. 3. En los tratados, a las empresas se les otorga trato nacional, lo cual significa que las empresas extranjeras pueden licitar y tener los mismos derechos a la par de las empresas nacionales. Sin embargo, si una empresa transnacional no obtiene los beneficios que ha proyectado, puede demandar al gobierno en esa figura inversionista Estado Nacional, aun cuando el gobierno haya intentado poner regulaciones para el cuidado del medio ambiente, de las políticas públicas, de la salud de la población, o las mismas comunidades que intentan defender sus derechos humanos o territoriales, pero no cuentan con los recursos legales internacionales que les ayudan a defenderse. Además, los inversionistas pueden exigir el uso de la fuerza política pública contra las comunidades que son afectadas por estos proyectos y buscan defenderse. Las demandas no se solucionan en tribunales de justicia nacional. Ese arbitraje es manejado desde expertos contratados por el Banco Mundial.
Según los datos del documento Radiografía del Poder en México, recientemente salido y elaborado por el Transnational Institute y del Instituto de Políticas Sociales de Washington, este documento de Radiografía del Poder en México dice que México tiene 55 demandas. El 93% proceden de inversionistas de Estados Unidos, Canadá y los países europeos. México debe pagar más de 341 millones de dólares. Pérdida de la seguridad y soberanía alimentarias. El tema de los granos como el maíz, frijol, trigo y arroz está presente en el TEMEC, el Telecán. Los productos básicos para nuestra alimentación y que ahora importamos, siendo que el origen de la planta del maíz es mexicana, 10,000 años la respaldan y podríamos, con las condiciones adecuadas, ser autosuficientes. Por otra parte, la Unión Europea presiona a México para que firme la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, que es el fundamento de nuestra soberanía alimentaria. Ana de Ita explica el 2 de septiembre en La Jornada, en el diario La Jornada, que en el 2023, y cito, las importaciones provinieron en su mayoría de Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. La producción de maíz solo cubrió 54.2% del consumo nacional y el restante, 45.8%, lo cubrieron las importaciones. El gobierno buscó contener la inflación a costa de los campesinos y agricultores, contra la autosuficiencia alimentaria, de la rentabilidad de la producción nacional y favoreció a las transnacionales que controlan los mercados. Fin de la cita. La Unión Europea se jacta que para firmar cualquier acuerdo con otros países, obligatoriamente deben estar enmarcados en la existencia de la democracia y el respeto y garantía de los derechos humanos. Por su parte, el gobierno mexicano exalta los principios consagrados en la Constitución en materia de política exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, aunque estas palabras están escritas en la primera cláusula del Acuerdo Global sobre Democracia y Derechos Humanos, no se ha conseguido que sea vinculante y en los hechos la realidad nos muestra otra cosa. El contexto social influenciado por la mentalidad patriarcal. Las mujeres en México hemos sido uno de los sustentos más fuertes de los movimientos sociales, de las organizaciones vecinales, de los vínculos de solidaridad. Esta fortaleza de las mujeres choca contra la estructura patriarcal de la sociedad y del poder, que utiliza instrumentos de represión, dominación contra las vidas, los cuerpos y la libertad de las mujeres. Las mujeres viven el impacto de las políticas económicas y financieras con mayor índice de desempleo, inseguridad, exclusión, discriminación, explotación y violencia, donde el mayor peso del trabajo doméstico y reproductivo cae en las mujeres. La responsabilidad de agentes de la autoridad en crímenes contra las mujeres ha sido denunciada en muchos casos, pero el primer obstáculo con el que se enfrenta la demanda de justicia de mujeres agredidas es la reacción rutinaria de las instituciones encargadas de protegerlas e impartir justicia. Negar los hechos, rechazar la palabra de las víctimas, culpabilizarlas y encubrir o proteger a los agresores. En lo que se refiere a los derechos humanos de las trabajadoras, la libertad, la justicia social con equidad de género, la igualdad de trato y oportunidades, la reproducción humana como un asunto de interés social
y responsabilidad colectiva y un mundo laboral libre de violencia. Constituyen los principios fundamentales que deben permear las condiciones de las mujeres trabajadoras de este país. Hasta aquí mi intervención. Y veamos entonces cuál es la realidad de nuestro país según los testimonios de las voceras que a lo largo de las sesiones nos comparten sus testimonios y que hoy nos ilustran Mary Peñalosa y Rosario Ortiz, a quienes con gran honor introduzco. Empiezo con Mary Peñalosa. Ella es cofundadora y vocera de la coalición de ex trabajadoras y trabajadores de la industria electrónica en México, CETIEN, organización que cumplirá la mayoría de edad, 18 años, resistiendo en defensa de los derechos humanos laborales de quienes trabajan en esa industria tan cercana a todas y todos los que están presentes, pues son sus celulares, computadoras, tablets y toda suerte de equipos o piezas para la electrónica que son fabricadas por ellas y ellos. Entonces, cada una, después presentaré a Rosario Ortiz Magallón cuando le toque su participación. Cada una tiene 20 minutos para exponer. Después se va a abrir la oportunidad para preguntas, comentarios y propuestas. Y de nuevo, Mary y Rosario podrán hacer sus comentarios y el mismo público y les hacemos la invitación para que participen al mismo tiempo que cualquiera de las compañeras que estamos aquí podemos participar. Tenemos interés en saber cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las mujeres trabajadoras en sus ámbitos laborales. ¿Qué impactos han tenido las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo y los tratados comerciales y de inversión en el ejercicio de los derechos de las mujeres trabajadoras? ¿Cuáles son los principales retos que las mujeres trabajadoras tienen que librar para que exista un sindicalismo comprometido con el ejercicio de sus derechos? Y seguramente, con la experiencia y conocimientos que tienen, nos podrán ilustrar Mary y Rosario con mayores elementos las condiciones generales de las mujeres trabajadoras. Tiene la palabra Mary Peñalosa de CETIEN. Muchas gracias, María. Buen día a todas, todos. Sí, efectivamente, nosotros pertenecemos a la rama de las industrias electrónicas, que hay que mencionar aquí en nuestro país y en el lugar donde me ubico, son muchas. Las transnacionales que aquí se han asentado como maquilas electrónicas, haciendo electrónica de consumo básico, telecomunicaciones, medical, aeronáutica y automotriz. Entonces, pues evidentemente, al ser una industria muy grande aquí, pues hay muchos problemas a los que nos enfrentamos como mujeres trabajadoras. Estás moteada. Estoy, ¿qué yo? Mary, te moteaste. No, sí, sí, está bien. Oh, Estás perfecto. bien, Nori. También te Ok. escucho bien. Muy bien. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el acoso sexual, ¿sí? Eso no ha disminuido a lo largo del tiempo y en la actualidad, pues se ha visibilizado un poco más esta situación. ¿Y por qué es de los grandes problemas? Porque la mayor parte de las personas que trabajamos en estas maquilas, pues somos mujeres. Y la mayor parte de los jefes son hombres. Entonces ahí es donde se da esta situación. Aprovechándose de su poder, pues se sienten con derecho a acosarnos sexualmente.
Y el problema es que si denuncias ante los recursos humanos de las empresas, pues resulta que siempre terminamos siendo las culpables, a pesar de ser las víctimas. Y en lugar de ayudarnos, ponen sobre aviso al acosador de que tú lo has acusado. Y entonces comienza a hostigarte laboralmente. Y muchas de las ocasiones, pues las mujeres terminan renunciando a su trabajo, incapaces de soportar tanto hostigamiento. Las empresas en realidad tienen personal poco capacitado para brindar acompañamiento en estas situaciones. Y bueno, continuando con el hostigamiento laboral, pues cuando se da generalmente es por parte de los jefes o alguien con algún cargo más alto que la trabajadora. Y a veces se da también por causas distintas que no están ligadas al acoso sexual, ¿sí? Pero en su mayoría están ligadas al acoso sexual. Se sigue dando en gran medida también si eres una mujer de mayor edad, que no le caes bien al jefe, que porque ya eres una persona que se mueve más lento, que entonces te hostiga. Y se pasan vigilándote todo el turno, cuidando lo que haces, lo que no haces, con la intención de reprenderte a cada instante y de gritarte delante de la gente, te niega permisos, vacaciones. Así es como se da el hostigamiento laboral dentro de las electrónicas. Entonces es muy desgastante para las mujeres esta clase de situaciones, que al final de cuentas muchas deciden renunciar a pesar de que necesitan el empleo. También se da mucho la discriminación de género. Y pues se da por el simple hecho de ser mujer. Y la mayoría de los jefes, pues son hombres, como lo mencioné, y solo por este simple hecho, las mujeres trabajadoras son consideradas menos, y pues ellos creen tener el derecho a menospreciar a las mujeres, y eso sin contar, si eres una mujer lesbiana en un ambiente de trabajo con jefes que se sienten dioses, ¿no? Porque en esta situación pues se sienten también con derecho a decirles que si son lesbianas es porque no han probado un hombre de verdad. O tratarlas despectivamente y con humillaciones. Es muy lamentable esta situación que viven las mujeres en sus diferentes, ahora sí que modalidades de género, ¿no? Y también se sigue dando mucho el trato indigno. En estas fechas, a pesar de los cambios en las leyes que mencionaba María y todo. Ahorita estamos viendo esta situación de la conexión, que de pronto se nos desconecta. Ok, ¿continúo hablando? Ok. En muchas empresas pues siguen estos malos tratos hacia las mujeres. Hay jefes que les gritan, las insultan con palabras como que no sirves para nada, que así haces las cosas en tu casa, que su trabajo no es relevante, o les dicen palabras despectivas. Y lo preocupante es que los recursos humanos de las empresas no hacen mucho por apoyarte como afectada de estas situaciones. Eso es lo verdaderamente preocupante, no que ocurran estas situaciones, sino que no haya un debido acompañamiento. Y aunado a esto, pues también una problemática muy grande, pues son los despidos injustificados. Aquí, aunque nuestras leyes digan que tenemos derecho a la estabilidad laboral, pues hay mucha inestabilidad. Respecto a esto, quizá se ve mucho mayor el porcentaje de mujeres despedidas porque hay que mencionar que la población de obreras de la maquila electrónica rebasa el 70% de población de mujeres. Entonces, quizá por eso se ve un poco más este tipo de situaciones. Otra de las situaciones,
pues son los salarios desiguales, que aunque nuestra ley diga que tenemos derecho a ganar igual que cualquier hombre haciendo el mismo trabajo, pues en la práctica no siempre sale de esa forma, ¿no? Evidentemente, hay muchas empresas que siguen contratando a las mujeres con más bajos salarios, aunque sean los mismos puestos. Y también el poco acceso a los ascensos para las mujeres obreras sigue siendo un problema. Y en caso de que como trabajadora puedas acceder a un puesto más alto, pues muchas veces no se les brinda la nivelación salarial que les corresponde para ese puesto. Y nosotros hemos visto testimonios de que a veces hay trabajadoras que tienen 2, 3 años ganando el sueldo de su puesto anterior, a pesar de estar fungiendo en el puesto nuevo, ¿no? Y se esperan, pues esperando, ahora sí que promesas que nunca llegan y al final de cuentas terminan renunciando porque hay otra empresa donde les pagan un poquito mejor, ¿no? Entonces ese sigue siendo un problema muy grande. Y respecto a todo lo que ha cambiado en las leyes, con las reformas, la reforma de la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, los tratados comerciales, pues en realidad la gran mayoría de las trabajadoras poco se enteran de estos cambios en las leyes. Aún hay mucha falta de acceso a la información, a pesar de la tecnología que nosotras mismas producimos. Muchas veces no tenemos acceso a tener esa clase de tecnología. Entonces la información en muchas ocasiones no llega. A pesar de las reformas y las leyes y de la obligación de las empresas a implementar, por ejemplo, esto nuevo que es en la reforma laboral nueva que tenemos, a implementar los protocolos para prevenir cualquier acto de violencia dentro del entorno de trabajo. En realidad, las empresas no acatan ese tipo de ordenamientos, ¿no? O la NOM 035, ¿sí? Que es obligatoria de cumplimiento en todo nuestro país, ¿sí? Que promueve entornos libres de violencia, ¿no? Entonces, las empresas realmente no les interesa poco acatar las leyes o reformas y se aprovechan del desconocimiento que las trabajadoras tienen al respecto para seguir con sus prácticas de abuso y violaciones a los derechos, ¿no? Entonces, realmente nosotros aún vemos que no han causado gran impacto en los entornos laborales, ni por parte de las empresas y pues mucho menos en mucha de la población de mujeres trabajadoras, pues por el poco desconocimiento que existe al respecto, ¿sí? Y pues respecto a los retos a los que nos enfrentamos para que exista un sindicalismo real, auténtico y representativo, pues considero que uno de los más grandes como mujeres, primero está el miedo a involucrarnos en el sindicalismo. Porque a pesar de que la ley diga que gozamos de libertad para sindicalizarnos u organizarnos para la conformación de un sindicato de trabajadoras, de trabajadores, en la práctica aún existe mucha represión por parte de las empresas electrónicas que siguen renuentes a respetar las leyes en materia sindical y de negociación colectiva auténtica. Por lo menos en el estado donde yo radico, la población pues obrera alcanza a casi los 100,000 trabajadores. Las empresas pues prefieren sindicatos de protección patronal y cualquier intento de organización por parte de las y los trabajadores termina en despidos y boletinajes para quienes intentan organizarse, a pesar de que nuestra ley especifica que ninguna empresa debe boletinar a un trabajador por defender sus derechos. Existe. Y muchas veces, pues es la falta de este conocimiento real de las leyes por parte de las y los trabajadores
que también funge como un problema para intentarlo, aunque haya descontento por las condiciones en las que se trabaje. Y pues como dicen las trabajadoras con las que hemos tenido la oportunidad de conversar de este tipo de temas, que son jefas de familia, pues que es mejor tener un trabajo y un presupuesto seguro que les garantice el sustento de sus hijos, que intentar hacer que las cosas cambien. Esto por toda la represión que existe por defender nuestros derechos humanos laborales. Entonces, sí, nosotros como organización que ya tenemos muchos años acompañando, asesorando a todas estas trabajadoras, sabemos pues que las cosas mejorarían si se intentara buscar un cambio, claro, con todas las herramientas que nos han dado las leyes y las reformas. Incluso el TEMEC en su capítulo laboral, que nos ha brindado una pequeña ventana para que sean respetados nuestros derechos sindicales, ¿no? Sin embargo, pues falta un cambio de cultura en ese aspecto para que como trabajadoras alcancemos a visualizar el real beneficio que traería para todas ejercer nuestros derechos a la sindicalización auténtica y democrática. Pues por ello, ahora sí que organizaciones como la mía, pues nos toca intentar, ¿no? Que la información les llegue a las trabajadoras, pues por medio de las asesorías, de los talleres y cursos que brindamos, y pues también por medio de material impreso, que realmente es lo que más se distribuye por este punto de que les digo que por medio de la tecnología muchas veces ellas no pueden acceder. Entonces, todavía seguimos distribuyendo material afuera de las fábricas, entregando de mano en mano a las trabajadoras para que se enteren de esta información. Aunque, claro, los esfuerzos pues son insuficientes porque imagínense un mundo de 100,000 trabajadores y una organización de menos de 20 trabajadores de base, pues es mucho el esfuerzo, ¿verdad? Pues aún falta, ¿no? Mucho esfuerzo para verdaderamente lograr un cambio, eh, pero seguimos trabajando en eso. Y pues espero haber contestado todas sus preguntas como las plantearon. Muchas gracias. Mary, pues quedan muchos puntos que resolver en muchas circunstancias y nos estás planteando aspectos que ya deberían de haber sido superados, como este tema del acoso sexual, del acoso también para las mujeres mayores, los malos tratos, el que nieguen los permisos, el que traten a las mujeres de esa manera, esta situación de los despidos injustificados, y esto de que el 70% de las trabajadoras de la industria electrónica, que por cierto, ella está hablando desde lo que le llaman el Silicon Valley, está en el estado de Jalisco y que es un estado que tiene una gran conjunto de empresas transnacionales que ya en su momento iremos mencionando. Esta norma 135 del entorno de libre y libre de la violencia 035, perdón. 035, sí, 035, es muy serio, pues, que no se esté cumpliendo. Y la cuestión salarial, que ya en algún momento se ha dicho y se ha mencionado que hay aumentos salariales, ya en su momento también lo podremos hacer. Y esto implica obviamente un cambio de cultura y una auténtica democracia. Pero habrá muchas preguntas al respecto, muchos comentarios y por el momento vamos a pautar
la presentación de Mari Peñalosa para continuar con Rosario Magañón, Ortiz Magañón, perdón. Ella es una luchadora de muchos años, con amplia experiencia y conocimientos y aportes para la clase trabajadora, para el feminismo, para las mujeres, el sindicalismo, la política, la academia. Y tendríamos tema para mucho tiempo para rescatar alguno de sus expertise, de sus experiencias que ella tiene. Mencionaré algunos elementos. Ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es fundadora integrante de la coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas, organización de trabajadoras feministas a favor de los derechos humanos laborales de las mujeres. Es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. Y durante su gestión, el sindicato promovió la creación de la Comisión de Género de esta organización. Ella ha sido integrante 2 veces de reformas constitucionales en materia laboral. En el 2012, donde se incorporaron artículos relativos al reconocimiento del trabajo digno, la no discriminación y la igualdad sustantiva. Y en el 2019, donde se incorporaron más de 15 artículos relativos a la igualdad sustantiva, erradicar la violencia laboral y sexual, la representación proporcional de las trabajadoras en las directivas sindicales, el acceso a la justicia, no conciliación en casos de violencia laboral y sexual, para no revictimizar a las trabajadoras. Ella ha tenido varios cargos dentro de las diferentes dependencias del Distrito Federal, y ella fue diputada federal en la 60 legislatura, que tuvo a cargo de la Secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social, y fue integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como de puntos constitucionales. Ella ha sido representante de la Red de Sindicatos Internacionales ante la 99 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema de la seguridad social e higiene, y sobre la discusión del proyecto, y ha acompañado la discusión del proyecto, del anteproyecto del convenio 189 relativo a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar en México. Ella es presidenta ha sido presidenta de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, una organización transnacional que se fundó para la defensa de las y los trabajadores de la maquila, e integrante de la campaña Trabajo Digno. Ella ha sido coordinadora de la campaña Pro Ambiente de Trabajo Sano y Libre, y de la campaña La Salud Laboral del Derecho de las Trabajadoras, en coordinación con la Federación de Sindicatos Holandeses y la Red de Mujeres Sindicalistas. Ella es integrante de la mesa directiva del Instituto de Estudios Rafael Galván, y tiene el diplomado de Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el curso universitario Historia de la Teoría Feminista, Escuela Feminista, Celia Amorós, de la Universidad Complutense de la Universidad de Vigo. Pues ella nos expondrá, dentro de la experiencia que tiene, en su larga experiencia, pues este tema tan importante para nosotras las mujeres trabajadoras. Rosario Ortiz Magallón, tienes el micrófono, y muchas gracias. Rosario, ¿por ahí estás? Tu micrófono, Rosario. Gracias, Mary. Gracias, agradeciendo la invitación que nos hacen para
compartir con ustedes las reflexiones del mundo laboral en México y de manera más específica el rol de las mujeres trabajadoras en los procesos que estamos pues enfrentando a partir de reformas laborales y también de los cambios en los marcos de los acuerdos comerciales que se han estado actualizando y pues la forma en que las trabajadoras estamos en ese contexto colocadas. Voy a reiterar con otros elementos lo que Mary comentó, porque aunque ella hizo énfasis del trabajo que realizan en el estado de Puebla, que es un estado en la zona centro del país, en donde la maquila se ha instalado de una manera muy importante y donde su trabajo de manera específica en el sector electrónico, pues lo que ella nos muestra es un ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es una muestra de lo que a nivel nacional está pasando en México, con sus variantes por la región en las que se encuentren, pero que en general podemos decir que los problemas que enfrentamos las mujeres trabajadoras están inmersas en un proceso de la explotación de la mano de obra, de el abuso por las condiciones en que las mujeres entramos a laborar, donde la parte de los cuidados de la familia, los hijos y personas mayores sigue siendo una carga, especialmente para las mujeres, y que en el mundo del trabajo esto no es un elemento a considerar y que viene a redundar en problemas de faltas de asistencia, solicitudes de permiso, adelanto de vacaciones, y que este tipo de peticiones que hacen las trabajadoras en sus empresas no están respaldadas por la dirigencia sindical, lo que implica que ellas solas tienen que estar enfrentando una problemática laboral de cumplir con las cuotas de productividad que cada vez son más altas, que son impuestas por la patronal y donde los sindicatos juegan un papel de comparsa de las políticas de la alta productividad que plantea la empresa, porque cuando revisamos los contratos colectivos de diferentes industrias, en general encontramos que la propuesta de las políticas de productividad de la empresa, la asignación de vacaciones, la asignación de turnos y horarios, la empresa le hace la propuesta al sindicato y el sindicato lo tiene que aprobar. Pero en esta comparsa de empresa y sindicato, pues los sindicatos avalan todo lo que la empresa le dice, porque ni siquiera entran a negociar. Los contratos colectivos no negocian los ritmos de productividad, no negocian comisiones de trabajadores que estén vigilando el cómo, el cuándo se requiere subir o bajar la productividad, lo que los deja al desamparo total de las prácticas que las diferentes representaciones de la empresa tienen, desde el supervisor, que es el representante de la empresa inmediato de la vida cotidiana de la trabajadora, hasta la gente que representa relaciones laborales o recursos humanos. Entonces, esta falta de acción sindical de las directivas sindicales, la mayoría de ellas encabezadas por las centrales corporativas tradicionales en México, pues no ha ayudado a que las mujeres podamos tener una forma diferente de participar en el mundo del trabajo, porque esa alianza entre la parte sindical corporativa y la empresa hacen que a las y a los trabajadores pues las prácticas sean de manera cada vez más deshumanizadas y más violentas. La parte de la explotación, la invisibilidad y el no reconocimiento de lo que hacemos las trabajadoras en la producción, pues viene a subestimar el papel que las mujeres tenemos en dos derechos que se colocan en los acuerdos comerciales, sobre todo en la actualización del Telecán al Temec ahora,
se coloca la libertad sindical y la contratación colectiva como los pilares para democratizar el mundo del trabajo. Sin embargo, la forma en que está colocado la narrativa de estos dos convenios, pues no estamos las mujeres visibilizadas y tampoco reconocen el aporte que las mujeres tenemos en la vida sindical para llevar nuestro voto y elegir a una dirigencia sindical o tener una propuesta que reivindique una de nuestras demandas que se coloquen en el contrato colectivo. Entonces, esta invisibilidad y explotación a la que estamos sujetas, pues da pauta a que la violencia en el mundo del trabajo se ubique en la parte de la violencia política, porque se ejerce una violencia política contra los trabajadores, las trabajadoras, cuando estamos en los procesos de elección de alguna instancia de representación de sindicato. Si alguna compañera toma la palabra para preguntar o cuestionar un procedimiento, la situación que se viene en contra de ella, pues inhibe una mayor participación, porque esa violencia política, entonces la violencia política lleva y da pauta a lo que se coloca como la parte de la violencia laboral expresada tanto en el acoso laboral como en el hostigamiento sexual, que son prácticas cotidianas y que las mujeres en el mundo del trabajo todavía no logramos de manera amplia y real poder tomar medidas para frenar estas prácticas. Y nos enfrentamos a este problema porque en la reforma laboral se colocó la violencia, en donde el sindicato y la empresa los tendrían que estar acordando y validando para que su implementación permitiera que las trabajadoras que viven este tipo de prácticas de violencia laboral y sexual, pues tengan mecanismos para atención de los mismos. Sin embargo, esto no ha sido todavía no se ha cumplido esta política y aquí nos enfrentamos a que los centros federales y locales de conciliación y registro laboral, pues no dan pauta a que se haga efectiva la elaboración de estos protocolos y se les da el otorgamiento de reconocimiento de su directiva sindical o de su contrato colectivo, aunque solamente de palabra el sindicato diga que cumplió con el protocolo o entreguen un documento que dice protocolo laboral sin que se revise y se vea que realmente cumpla con los requisitos que se establecen. Entonces tenemos un problema que también se coloca a nivel de la brecha salarial. Las condiciones de los pagos para las trabajadoras están en un salario mínimo como salario base, pero la parte que les permita a ellas y a ellos tener un incremento mayor son los pagos de actividad, los pagos por no tener faltas, los pagos por cumplir con los estándares que se coloca por parte de la empresa, y ese pago adicional es lo que les permite a las trabajadoras de la maquila tener un ingreso mayor que el mínimo, si es que las condiciones de la región lo permiten en cuanto a las políticas laborales y salariales, pero podemos decir que el salario de las trabajadoras de la maquila está sujeto a que ellas cumplan con los programas y las políticas de productividad, más que por el hecho de cumplir una jornada de 8 horas, que eso no se cumple. Generalmente están laborando entre 10 y a veces 12 horas de jornada laboral para poder cumplir con la cuota de producción y ellas puedan tener el ingreso que tanto necesitan para cubrir los elementos básicos de vida de su familia.
Y en esa parte es importante mencionar que aunque ha habido incrementos salariales en el país que dieron un paso importante para los ingresos de las y los trabajadores, estos incrementos a los salarios mínimos no está cerrando la brecha salarial. Eso que se ha comentado por parte del gobierno federal de la Secretaría de Trabajo no es real, porque los incrementos salariales suben parejo para todo mundo, pero no existe una forma de valorar el trabajo que realizan las trabajadoras para poder colocar realmente una escala de valores de lo que el trabajo que realiza una mujer en relación con un trabajador pueda tener la compensación de la forma específica que la mujer requiere para realizar sus funciones en el puesto de trabajo. Entonces, no podemos decir con datos que no tengo a la mano, pero que podemos irlo trabajando, de que la brecha salarial en México se ha reducido. En los últimos datos que dio la CEPAL, mantiene que hay una brecha del 30%, una brecha salarial del 30% de hombres y mujeres en América Latina en su conjunto, pero México entra en ese rango de brecha salarial que existe y por lo tanto los incrementos salariales que han sido muy importantes en México no reducen la brecha salarial en general para las trabajadoras en este país. Y de allí el punto que nos lleva a que las reformas laborales y si los tratados comerciales nos permiten a las trabajadoras tener mejores condiciones, lo que podemos decir es que en la reforma laboral, a pesar de que tuvimos pues una discusión y un avance muy importante en artículos que son elementales, son básicos para poderlo superar en la práctica de los sindicatos, se ha quedado nuevamente en en enunciados que no han logrado todavía concretarse. Tenemos prácticas de los impartidores de justicia que no se han logrado erradicar en cuanto a cuando un trabajador o trabajadora va a presentar una queja por violación a uno de sus derechos al centro de conciliación, todavía muchos de los juzgadores, de los conciliadores que están allí, siguen insistiendo al trabajador que acepte la propuesta de la empresa, que no se vaya al juicio laboral, que se va a llevar mucho tiempo, que va a invertir, que va a quedar en listas negras, y entonces el trabajador, ante esa campaña de intimidación, acepta la propuesta de la empresa por abajo de los porcentajes que le corresponde por ley. Entonces, esas prácticas todavía no se logran erradicar en el nuevo aparato que existe de impartición de justicia laboral. Y otro tema al que nos enfrentamos también es que los nuevos jueces y juezas de lo laboral apenas están tratando de interpretar lo que dice la ley con esta perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para implementarlo en la parte de los juicios que ellos y ellas tienen que llevar. Hay unas juezas de lo laboral que se han comprometido a estudiar, a interpretar la norma, porque el problema que tenemos ahora con la reforma laboral y con los acuerdos comerciales es que se sigue al pie de la letra la redacción que dice el artículo. No hay elementos de interpretación de la norma, a pesar de que a nivel internacional tenemos un marco normativo que nos permite en esta parte que le llaman la convencionalidad, que es la articulación de las normas internacionales con lo local, con lo nacional, y entonces nos quedamos en una interpretación de la norma de la Ley Federal del Trabajo muy rezagada en cuanto a la perspectiva que ha venido desarrollando el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han avanzado mucho en la parte de lo que significa la libertad sindical, la contratación colectiva y el papel que las mujeres estamos jugando ya en un espacio mucho más amplio y más integral de la mirada de los derechos humanos laborales, en donde las mujeres cada vez estamos
posicionándonos con muchas dificultades, pero estamos en una práctica de dar a conocer lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero también discutiéndola con con las trabajadoras para que ellas logren interpretar lo que ellas quieren y poderlo colocar en la práctica de sus sindicatos en la medida de sus posibilidades sin arriesgar su puesto de trabajo, porque los despidos siguen estando a la orden del día. Hay Rosario, datos perdón que te interrumpa, pero sí, si podemos esperar un segundo. Ok. No, ya está listo porque estábamos con un problema de traducción, pero ya está. Gracias. Puedes seguir. quieren que hable un poco más despacio, porque a lo mejor para la traducción estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen. Bueno, Me parece que estás hablando correctamente. Yo creo que es fácil bueno. seguir la traducción. Gracias, Rosario. Ok, gracias. Bueno, en uno de los puntos que logramos colocar en la reforma laboral fue que las mujeres teníamos que estar con una representación proporcional a nuestro género en las directivas sindicales y en los puestos de mayor decisión de las mismas directivas. Y por supuesto, pues esto ha generado una práctica de rechazo y de poner obstáculos tras obstáculos para que las mujeres tengamos muy pocas posibilidades de poder estar en una representación sindical. Y los últimos datos que dan es que hay 14,000 mujeres en las representaciones sindicales, de las cuales aproximadamente 400 son secretarias generales. Pero no hemos logrado todavía analizar estos datos para saber si esas 400 mujeres que hoy dicen que están en las directivas sindicales, si son del apartado A, es decir, de la zona del área donde están las industrias, donde estamos trabajando en la maquila, o son compañeras que se van ubicando en el apartado B. Ahí no tenemos todavía esa información desagregada para poder ir desmenuzando de manera más clara estos datos que nos da el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De estos datos, pues está sacando una conclusión de que hemos estado avanzando, que tenemos cada vez mayor presencia, pero que no podemos darle un mayor sustento porque los datos que se tienen no dan todavía pauta para poder desagregar y tener claridad de que estas 14,000 mujeres que se dicen están en las representaciones sindicales no son solamente simulaciones de las directivas sindicales nacionales, porque saben que tienen que entregar en su documentación la parte que implica la representación de las mujeres, y pues eso lo hacen de una manera muy fácil, ¿no? Ponen el nombre de alguna compañera, la colocan en alguna secretaría y con eso cumplen, pero no entran en el proceso de discutir, de convocar, de promover la participación de las mujeres en sus sindicatos para que la práctica de la democracia sindical pues sea un hecho que nos llegue a las mujeres en el mundo del trabajo. Y para ello, los tratados comerciales, pues cuando menos en lo que nos toca ubicar en el TEMEC, pues son tratados comerciales que ahora incorporaron el capítulo laboral, una cosa novedosa, cuando menos en lo que implica los acuerdos para América del Norte. A diferencia, recuerdo, no he estado en las últimas sesiones de la actualización en la Unión Europea, pero la cláusula democrática colocaba la palabra derechos humanos, ¿no? Y eso daba pauta para poder colocar y definir acciones más concretas en ese marco. Pero en el TEMEC, que ha sido una parte muy importante, el anexo 23, que es el anexo laboral, y el 23A, que le corresponde a Estados Unidos, y el 23B para Canadá, para que el mecanismo laboral de respuesta rápida pueda tener una forma de solución rápida para la problemática de la violación de los dos
convenios que colocaron de los dos derechos de libertad sindical y contratación colectiva. En el TEMEC se coloca los derechos fundamentales del trabajo de la OIT como parte del sustento jurídico de derechos humanos laborales que da el TEMEC, pero en la práctica estos no son contemplados cuando se presentan las quejas ante el mecanismo de respuesta rápida. Nosotras acabamos, como Red de Mujeres Sindicalistas, de ganar un caso contra la empresa Volkswagen de México en Puebla, donde se despidieron a 12 trabajadores por su participación sindical. Y la militancia sindical en esta empresa es sancionada con el despido de los trabajadores que concluyen su periodo de representación sindical. Es una práctica que tiene más de 30 años, que se estableció y ya se colocó como un uso y costumbre, pero en la medida que las generaciones más antiguas fueron participando y saliendo de concluyendo su función sindical con su liquidación, pues los jóvenes que están participando en la vida sindical, pues es gente que oscila entre los 38 y 42 años de edad, con una antigüedad en la empresa que va entre los 22 a los 24 años de servicio, y pues para ellos el hecho de estar en la directiva sindical o ser representante en alguna de las secciones, pues no tiene que implicar el despido, ¿no? Porque ellos quieren concluir su tarea sindical y poderse jubilar. Bueno, en este tenor fue que estuvimos allí involucradas estudiando para poder fundamentar la queja de por qué la libertad sindical no solamente tiene que ver cuando me impiden votar por mi representación sindical, que es, digamos, la práctica que se da en México, sino que cuando yo milito en mi sindicato, yo debo de tener la garantía de que mi militancia sindical no tiene por qué verse afectada con el despido, que también es una práctica muy cotidiana en la industria de la maquila. Cualquier trabajador o trabajadora que quiera participar, cuestionar o proponer algún elemento de su contrato colectivo, o proponer a una compañera o proponerse ella, sabe que en el corto plazo viene el despido y luego viene una práctica que, aunque está prohibida en la Ley Federal del Trabajo, sigue existiendo, que son las listas negras. Es decir, las empresas hacen una lista de los nombres de los trabajadores que circulan entre ellas, y cuando el trabajador sale despedido de una empresa y busca el empleo en otra, pues ya le dicen, no, no vas a poder entrar porque estás ya en la lista de la gente que no deseada para trabajar en las empresas. Entonces nos estamos enfrentando a todas estas prácticas, a pesar de que tenemos una reforma laboral que avanzó de manera importante y un acuerdo comercial que hoy coloca un capítulo laboral en donde solamente estos dos derechos, libertad sindical y contratación colectiva, son los únicos que entran en el mecanismo de la queja. Discriminación, violencia y otro tipo de derechos no son contemplados. Hay una intencionalidad de que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, sí entran en el mecanismo de respuesta rápida, pero comprobar este tipo de prácticas en las empresas es muy difícil poderlo hacer. Entonces, el problema al que nos estamos enfrentando y reflexionando, porque ahora en el 2026 se viene posiblemente una revisión del TEMEC, es cómo podemos colocar la inversión de la carga de la prueba. Es decir, si a mí me despiden porque milito en mi sindicato, si a mí me despiden porque me quejé por una práctica de violencia sexual, si a mí me despiden porque la intensidad de las cargas de productividad es un trabajo forzoso. ¿Y cómo lo probamos, no? El hecho de que yo trabaje como trabajadora de la industria electrónica, aeroespacial, textil, que son las ramas que están contempladas en el TEMEC,
¿cómo puedo probar que una jornada de 10, 12 horas, en donde solamente tengo 20 minutos para tomar mis alimentos, ¿no? Yo me pregunto, ¿acaso no es eso trabajo forzoso? Y es una práctica cotidiana en el mundo laboral en México, ¿no? Cuando a una compañera o compañero lo va a relaciones laborales por él a su puesto de trabajo y lo llevan a la oficina de recursos humanos y lo amenazan, lo intimidan, le dice que le va a ir mal a él, a su familia, y lo amenazan y él se ve obligado o ella se ve obligada a renunciar. ¿Acaso eso no es tortura? ¿No? Entonces, cuando nosotras empezamos a ver en los acuerdos comerciales, sobre todo el TEMEC, que es donde tuvimos esta práctica, y les quiero decir que ganamos la reinstalación de los 9 compañeros contra una empresa global como Volkswagen, que tuvimos que hacer una ruta de trabajo, de cabildeo, de incidencia, de denuncia muy fuerte, pero que de manera más concreta es que el acuerdo comercial del TEMEC, y es lo que tendríamos que estar valorando con esta revisión para la Unión Europea, es cómo los trabajadores que somos y las trabajadoras que somos las violentadas en nuestros derechos, nosotras tenemos que probar que la patronal es quien nos está violentando. Entonces, es una desigualdad muy grande poder hacer este tipo de quejas cuando quien tiene que probar la violación es la propia trabajadora violentada y no así la patronal. Entonces, bueno, son cosas que pongo ahorita a la reflexión con ustedes porque son las cosas que estamos viviendo en los acuerdos comerciales, en los avances que ha implicado de alguna manera, porque también hay estudios jurídicos que nos están planteando que un acuerdo comercial como el TEMEC, que tiene un mecanismo de respuesta rápida para solución de problemas laborales, pues violenta la Constitución y violenta la Ley Federal de Trabajo porque es una instancia que está supranacional del marco nacional en México. Bueno, esa es como una discusión muy fuerte que no se le ha querido entrar todavía en México, pero que está colocado por un espacio importante de abogados y de compañeras que venimos de sociedad civil, defensoras de derechos humanos laborales, ¿no? Y por último, solamente comentarles que entre las tareas pendientes que tenemos, pues están, yo colocaría solamente 3 que creo son importantes y hay muchas, por supuesto, muchísimas, que es la armonización del convenio 190 de la OIT, que habla sobre la violencia laboral. La tenemos que armonizar en la Ley Federal del Trabajo y también armonizarla en nuestros contratos colectivos, porque es ahí donde tenemos una herramienta jurídica muy potente, muy fuerte, para poder capacitar a nuestras compañeras en los derechos que tenemos y la forma en que tendríamos que ejercerlos. La otra parte es la brecha salarial, que va relacionada con cómo podemos colocar en el tema de la brecha salarial las políticas de sobreexplotación por los tiempos y medidas de la productividad que las empresas nos imponen, ¿no? Entonces, allí el tema de la brecha salarial no solamente tiene que ver con el incremento de los salarios mínimos, sino repensar que la CONASAMI, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pudiese, eh, le pudiésemos hacer una propuesta, una reforma a su reglamentación interna, donde pudiera haber una comisión que se aboque a hacer un estudio de un estudio comparativo de los puestos de trabajo para asignar el valor del salario que corresponde de acuerdo a lo que las trabajadoras venimos desarrollando y eliminar lo que se dice de que trabajo igual a salario igual, pues no, es salario de igual valor a un trabajo que se desarrolla igual entre hombres y mujeres. Y por último, creo que es una tarea muy fuerte, pero que nosotras desde nuestro espacio de sociedad civil y nuestra incidencia en los espacios sindicales,
es buscar que la práctica de la impartición de la justicia laboral en México tenga cambios más rápidos y más sustanciales, porque de otra manera eh, la parte de la justicia laboral con los cambios que se hicieron, de que ahora son jueces de lo laboral, que ahora van a entrar con la reforma que se está haciendo a que se voten por ellos. En fin, toda esta discusión que hay de la reforma judicial. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer cuando apenas hemos logrado? Yo conozco ahorita a 3 juezas y a 2 jueces, 5, que se han metido a estudiar el tema de género, ¿no? Que se han metido a estudiar cómo le van a poner, exigir los requisitos a los sindicatos para que cumplan con los derechos de las trabajadoras. Y ya para el próximo año no están, van a quedar despedidos, según entiendo cómo está el proceso, ¿no? Y se va a hacer, vamos a tener que hacer campañas por ellas, por ellos, en fin, ahí viene otra situación, pero que bueno, no independientemente, sino como parte de de los cambios que se van a dar en la reforma judicial, pues para nosotras, desde el mundo laboral, implica que las y los jueces sean personas con mayor capacitación y mayor interpretación de la norma, porque mientras no logremos romper esa formación tan lineal, tan ajustada a la redacción del artículo, no vamos a poder avanzar en otras cosas que nosotras hemos venido colocando, Mary y yo en este caso, y que nos parecen muy importantes para que logremos realmente que la parte de la democracia sindical, la contratación colectiva y la representación de las mujeres en el mundo del trabajo abonen a que la igualdad sustantiva en el mundo laboral sea un hecho real y no un hecho real y un hecho que fortalezca la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo. Gracias. Ay, pues Mary y Rosario nos han puesto enfrente situaciones fundamentales en el país, porque finalmente ellas están ubicadas en lo que es la industria, en lo que es la arquitectura fundamental de la economía del país, que es la labor de los trabajadores y las trabajadoras en este lugar, y que con lo que nos están mencionando estamos viendo que existe una inequidad, una desigualdad en muchos elementos para las mujeres, para los hombres en este trabajo, pero que finalmente de una manera conjunta tenemos que enfrentar. O sea, hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay nuevas generaciones que les toca enfrentar estas circunstancias, y es importante que sigamos participando, abonando en estas discusiones. Sin más, dejamos abierta la puerta que nos abrieron Mary y Rosario a estas reflexiones importantes, a estas condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores en este país, que son el sustento y la base que tenemos en nuestro México. Está abierta para preguntas, comentarios, que ya por ahí han venido haciendo algunas compañeras, compañeros, en torno a este tema tan importante que es el trabajo en este país. Hola, bueno, nada más, Edme, si podrías habilitar a la traductora, por favor, lo que nos comentan acá. No, ya está habilitada. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos un comentario de Elvira Madrid que dice, ganamos como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EMAC
una sentencia del juicio de amparo 112, diagonal 213, donde se reconoció el trabajo sexual como no asalariado en la Ciudad de México y Mérida, donde la jueza menciona que se puede hacer un sindicato, un gran logro en el cual estamos en eso. La lucha sigue para ganar más derechos. Y aquí dice la brigada, esta brigada están Elvira Madrid y Rosa Isela Madrid Romero. Y hay acá una pregunta también en la participación de las personas que están acompañándonos también por acá, y es de Montserrat Andrade, y dice, cómo las mujeres van a lograr la meta de productividad si en ellas recae el tema de cuidados, ¿no? Que también ahorita se comentó. Pues creo que esos son los comentarios y preguntas. Pero bueno, yo aprovecho de felicitar la participación de Rosario y de Mary. La verdad, muchísimas gracias de estar aquí. Nos dejaron con muchas preguntas, pero también con información que desconocemos bastante, y escuchándolas, pues también se me venía a la mente toda esa problemática de las trabajadoras agrícolas, ¿verdad? Que está también tremenda, y que pues creo que todo lo que ustedes mencionaron es parte de la realidad que viven cotidianamente, y creo que pues ahora sí que las injusticias y las violencias son tremendas. Entonces, pues se necesita mucho este trabajo que ustedes están haciendo pues de educación también, de concientización, de que en la sociedad necesitamos tener más herramientas, más información, porque ya es tanta las cosas que pasan que nos van rebasando tremendamente, y ahorita la verdad ha sido muy enriquecedor escucharlas, muy triste la realidad, pero pues un paso es primero tener, ¿verdad?, esta información. Muchas gracias. Es importante cuando alguien pregunta cómo se puede impulsar este convenio 190, que es una pregunta que podemos hacer. No sé, Rosario, si quisieras comentar. Rosario, por ahí Sí. anda. Sí, aquí estoy. Gracias. Ah, Sí vi la pregunta que hizo la compañera Montserrat, creo, de cómo armonizar el convenio 190. El convenio 190 es un convenio muy amplio que logramos porque estuvimos participando desde la parte sindical que a mí me tocó en ese momento en elaborar el convenio. Es un convenio que se logró, que el tema de la violencia laboral, que ya tenía más de una década que se venía colocando en las conferencias internacionales de la OIT, y que después de un trabajo, un diagnóstico que hizo la OIT muy importante de los impactos, de las diferentes formas en que la violencia se vivía en el mundo, los impactos para las mujeres, se logra que el convenio se termine su elaboración, se consense en la primera etapa, y luego en la discusión pues hubo muchos países que no quisieron firmarlo, pero que hubo una mayoría que lo aprobó, y eso permitió que el convenio pudiera regresarse a los países correspondientes para su ratificación. Entonces, el convenio es muy amplio, abarca a muchos sectores de la producción, y en cada uno de ellos va colocando de manera muy genérica las medidas que se tienen que tomar. Entonces, aquí tendríamos que meternos a revisar el convenio 190 y la recomendación 206, que es donde nos va dando la pauta de cómo poder concretar la aplicación del convenio, de cómo tomar medidas para ir erradicando la violencia. Entonces implicaría que tuviéramos que estudiar el convenio 190 y la recomendación 206, ubicar el trabajo donde estamos nosotras desarrollando nuestra política,
y de eso rescatar qué es lo que nos dice la OIT, el convenio y la recomendación para decir qué tenemos que hacer las trabajadoras, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras que estamos en la industria, no habla de una industria en específico, pero habla del trabajo en la industria, habla del apartado B que está tan olvidado en este país y en donde la violación de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del apartado B ha sido impresionante en general en todos los gobiernos, pero ahora ha sido como mucho más fuerte esta pues casi inexistencia que tienen los trabajadores por la gran cantidad de trabajadores que están en contratos que no son contratos formales, sino que son figuras de contratación que les dan elementos básicos de salarios y una mínima prestación de salud en el ISSSTE, pero que los sindicatos que están en el apartado B no mueven un dedo, no mueven un dedo para pelear la reforma del apartado B y mejorar las condiciones para sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, ese es Perdón, un... nada más para aclaración. El apartado B tiene que ver con la gente que trabaja en los gobiernos, ¿verdad? En los gobiernos son los trabajadores del Estado y los que estamos en el apartado A somos las trabajadoras que estamos en la iniciativa privada, en las industrias de cualquier tipo, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es revisar el convenio 190, la recomendación 206, ubicar en todo lo que dice el documento, no es muy largo, está muy bien explicado, y poder ubicar de todo lo que dice el convenio en dónde me coloco, de acuerdo al sector donde estoy trabajando, y luego en la recomendación 206, ubicar qué es lo que me sugieren que yo empiece a hacer. Entonces, eso es para cuando nosotras estamos revisando los contratos colectivos o revisando los estatutos de los sindicatos donde estamos. Para hacer una armonización en la Ley Federal de Trabajo, sí tendríamos que hacer pues una revisión nuevamente integral de lo que es la reforma laboral con sus 1,100 y fracción de artículos y ubicar dónde tendríamos que colocar lo que nos dice el convenio 190 y la recomendación correspondiente. Ahorita, por lo que trabajamos en la reforma del 219, ya están más ubicados los títulos donde podemos ir colocando las cosas que tenemos que innovar dentro de la reforma laboral, dentro de la Ley Federal de Trabajo, para incorporar lo que quedó pendiente y que el convenio 190 hoy nos dice cómo hacer, ¿no? Eso sería una forma de trabajar la armonización del convenio 190 y la recomendación 206. Muchas gracias, Rosario. Aquí hay una pregunta, parece ser. No está hablando Montserrat a qué pertenece. Ajá, bien. Yo tendría una pregunta para las dos y tiene que ver con que este país, su industria fuerte, digamos, ha ido desapareciendo poco a poco. Y nos hemos convertido prácticamente en la industria en este país se ha convertido en maquiladora, prácticamente. En el caso de la automotriz, que podemos presumir que estamos en la automotriz, finalmente estamos maquilando dentro de todo ese proceso de construcción de transporte, estamos en esta cuestión de maquila. En esa situación, ¿qué es lo que ustedes ven en el futuro? Esta cuestión de la flexibilidad laboral, esta cuestión de la flexibilidad laboral y esta situación de la situación de la industria en México como
como industria maquiladora exportadora. Mary, Rosario, Mary, que está en Jalisco, por cierto. Yo, eh, bueno, en realidad aquí en Jalisco no hay, ahora sí que industrias de ese tipo nacionales. Las maquilas que nosotros conocemos son puras transnacionales y se fabrican, hablando de la automotriz, solo partes, ¿sí? No se ensamblan ninguna clase de vehículos ni nada, solo se producen pequeñas partes, no sé, en una empresa, ya sea Continental, pues solo producen chasis o tarjetitas para los controles y así. Entonces, según los anuncios del gobierno, pues con todo este tema del nearshoring, van a venir a sentarse más maquiladoras, ¿sí? Pero transnacionales. No se habla de industrias realmente que sean nacionales aquí. Desconozco en realidad si en el país vaya a haber en el futuro este auge de las industrias nacionales, pero cuando menos, por lo menos aquí, no. Y nosotros en este tema hemos estado comentando que si teníamos inestabilidad laboral antes con estas empresas que tenemos actualmente, pues con todo este auge que se estima que va a llegar a este estado, pues vamos a tener mucha más inestabilidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos un gobierno propatronal. Entonces, ¿qué significa eso? Que obviamente van a seguir a favor de las empresas, de los patrones, promocionando esto que ellos llaman la paz laboral. Entonces, sí es preocupante para nosotros este punto de que vengan a establecerse más empresas con las mismas condiciones o peores de las que ya teníamos. Digo, nosotros felices de que vengan, claro, porque eso indica pues más trabajo y eso, pero pues también hay que pensar en qué condiciones nos vienen a ofrecer con un gobierno que está a favor de ellos y ahora sí que, por así decirlo, en contra de los trabajadores, porque eh, a pesar del cambio en las leyes, a pesar de los nuevos centros de justicia laboral, pues nosotros hemos visto que no ha mejorado para las y los trabajadores las condiciones, ¿no? Entonces, sí nos preocupa ese punto realmente para el futuro. Sí. Gracias, Mary. Rosario, ¿quisieras tú expresar algo al respecto? sí, comentar que esta preocupación que comenta Mary se ha venido discutiendo en algunos espacios, todavía no detona una discusión em, en el mundo sindical, más bien lo estamos reflexionando en el espacio de sociedad civil. Y es preocupante porque el tema de la relocalización de las empresas no está en el marco de, de una política laboral de país, ¿no? Em, Porque efectivamente lo que nosotras veníamos cuestionando es que México no siguiera en la lógica de reafirmarse como un país maquilador, que no tuviera en la inversión extranjera una aportación de las nuevas tecnologías que las empresas van a venir a invertir en México, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay, si vienen las grandes transnacionales en México para colocar sus grandes plantas, la pregunta es, ¿qué le dejan al país? ¿No? ¿Qué parte de esa tecnología le van a dejar al país para que el país pueda tener una política de desarrollo
tecnológico, ¿no? ¿Qué le van a dejar estas grandes empresas al país en términos de tener un mayor porcentaje de las ganancias que ellas van a ganar? Eso no está regulado en ningún lado. Entonces, hablar de con bombo y platillo, como se dice, van a venir y vamos a abrir, la presidenta que va a entrar muy emocionada comentó que iban a construir, creo que más de 10 zonas industriales en el país para darle cabida a la relocalización de las empresas que vayan a venir. Y nosotras en un evento que hubo, no ha habido muchos, nosotros preguntábamos, bueno, a nivel de la tecnología, ¿qué le van a dejar a México? ¿Qué le va a pedir México a estas empresas para que capacite a personal mexicano, se quede aquí y estos ingenieros, ingenieras o lo que tengan la especialidad que se requiera, sigan desarrollando la tecnología para México? Y así, preguntas y entre otras que les decíamos, bueno, vienen y contratan a 6,000 trabajadores como Tesla dijo, ¿no? Como Elon Musk dijo que iba a invertir 6,000 millones de dólares y que iba a hacer una planta para 5,000 trabajadores. Bueno, es un hombre antisindical, antiderechos en general. Pero en aquel momento nosotras preguntábamos, ¿cuál va a ser el mecanismo que la Secretaría de Trabajo y Economía van a implementar para que los trabajadores que se contraten tengan el derecho a elegir a su representante sindical, tengan derecho a decir qué sindicato quieren construir y qué contrato colectivo van a empezar a establecer para negociar con la nueva patronal? No había claridad de nada, no hay claridad de nada. Entonces, la pregunta es, con esta nueva lógica del capital y la competencia con el mercado chino, porque ahora se viene la relocalización por el conflicto de, de la, de los mercados de trabajo entre Estados Unidos y China, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces se vienen las empresas a México y vamos a seguir siendo, como dice Mary, vamos a seguir siendo un país maquilador que no va a tener posibilidades de desarrollar una tecnología propia o que le dejen conocimientos para que desarrolle la propia, no va a tener posibilidades de tener mecanismos de negociación colectiva y de derechos laborales en general que permita tener una mano de obra calificada, con buenos salarios, con salud laboral adecuada, con una inspección del trabajo. No hay ninguna política para que la inspección del trabajo se fortalezca ahorita. Ya no digamos cuando venga la posible inversión que se anuncia, ¿no? Que está ahí todavía por verse cómo, cuándo se va a establecer, pero que en realidad el país no tiene una política laboral para enfrentar una relocalización de las grandes empresas. Y eso nos va a dejar nuevamente en una desigualdad de condiciones laborales, de salarios, de desarrollo tecnológico, que nos va a dejar nuevamente en un país estrictamente maquilador, profundizando desigualdades económicas, salariales, de salud laboral, medioambientales y de todo lo que se va desprendiendo de todo esto, y no hay una política de Estado para enfrentar esta relocalización de las inversiones que se anuncian para México. Pues tenemos mucho trabajo por delante ante esta situación que estamos viviendo, ante esta situación de la nueva arquitectura económica, financiera, laboral, que está en nuestro país y que nos afecta directamente a la clase trabajadora, a quienes estamos en esta situación. Y realmente ha sido muy ilustrativa la participación de Mary Rosario, que la verdad habría contenido
para un propio seminario, para un solo seminario, de ver este tema tan importante de las empresas, de la industria, de las trabajadoras y de este tema tan importante que mencionó Consuelo Tafoya sobre las trabajadoras y trabajadoras del campo, sobre la agroindustria, sobre las empresas agroexportadoras y las condiciones de esclavitud en donde viven jornaleros y jornaleras en este país. Afortunadamente hay un movimiento en ese sentido, pero aún falta mucho por avanzar y es la base para la alimentación de este país, que está, digamos, hay campos enteros de campos enteros de agaves que están sustituyendo al maíz y que en un momento dado dice uno, bueno, ahora vamos a comer agaves, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay muchas situaciones implicadas. Vamos a tener oportunidad de verlas a lo largo de este seminario. Les agradecemos infinitamente a Rosario y a Mary que nos hayan planteado estos asuntos tan importantes que nos dejan, la verdad, pensando y nos dan oportunidad para seguir trabajando conjuntamente como mujeres y con hombres en esta situación que estamos viviendo en el país. Y la próxima semana, el martes 1 de octubre, Consuelo será la facilitadora de la próxima sesión, que justamente hablaremos de tierras y territorios. Hablaremos de la base fundamental de la tierra en este país y que nos habrán de compartir esas experiencias que se tienen en la defensa de las tierras, de los territorios, del agua, del medio ambiente, de todas estas defensas que tenemos que seguir impulsando y defendiendo y resistiendo, tanto como mujeres como hombres en este país. Pues no sé si alguien, Edme, Ulrike, Consuelo, quisiera mencionar algo, a las mismas Mary o Rosario, para finalizar esta sesión que hemos tenido tan rica y de tanta información y capacitación y formación política y sindical para el futuro. ¿Algún comentario más, Mary? Hay algunos comentarios, creo que no se han contestado, pero más bien son comentarios. Esto de las trabajadoras del trabajo sexual y también de que había dentro de las preguntas sobre los jueces laborales. La realidad laboral no puede incidir para que los jueces laborales sean propuestos y votados específicamente por obreros, no por el pueblo, que ignoramos todo eso. Pero no sé si da tiempo porque ya en unos minutos tenemos que cerrar el webinar, el sistema nos va a cerrar. Yo Entonces tendremos... Perdón, yo lo que diría es que se sigan conectando porque los temas van a seguir surgiendo en las sesiones posteriores. Esta fue una apertura importante que hemos hecho y con intervenciones estupendas de Mary, de Rosario, para ponernos al tanto de cómo está la situación en la vida productiva de este país y que dejamos abierta la puerta para la siguiente sesión que será el próximo 1 de octubre, el martes 1 de octubre a las 10 de la mañana en el horario de México y a las 18 horas en el horario de Europa y de más países que están involucrados.
Solo recordar también, María, que que se está grabando estas sesiones y que después van a ser accesibles en varias plataformas que vamos a anunciar también. Excelente. Pues muchas gracias Gracias. a Mary, a Rosario, a Edme, a Consuelo, a Ulrike, a Gea, a Chantal, a la otra compañera que nos está apoyando también en la traducción, a todas las personas que han estado participando, a Nisi, gracias por su participación, también gracias por el apoyo y gracias a todas las personas que acudieron a este llamado y que esperamos que sigan acudiendo e invitando a más compañeras y compañeras en este esfuerzo de este seminario. Muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos en la próxima cita, el próximo martes 1 de octubre. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen día. Buen día hasta la Gracias. semana Buen que día. viene.